Roberto, estamos en una biblioteca increíble, ¿no? Uno se pone a mirar la biblioteca acá de don Roberto Miuri y lo primero que se le viene a la cabeza es, antes de entrar directamente a la vida, la relación con los libros. ¿Cuándo comienza, Roberto? Ja, ¿O por quién? no pueden, si tienen tiempo se los cuento. Sí, por favor. Yo nací en el hospital alemán, mis padres argentinos. Tengo una abuela que nació en 1875 en la Argentina, tíos abuelos que nacieron en el 70 en la Argentina, con lo cual supongo que mis bisabuelos llegaron fines de 1860 a la Argentina, en los momentos de las grandes luchas internas que hoy en día se han olvidado y que siguen y se siguen, pero no a ese nivel. No, la historia argentina es tremenda, es tremenda. Ahí llegan mis bisabuelos y después mis abuelos por vía paterna. Yo tengo todos mis tíos nacidos, papá, en Argentina. Sí, todos nacieron en la Argentina. Pero bueno, vuelvo, entonces vivíamos en Buenos Aires, en el pueblito de Florida, en las afueras de la capital, y fui al colegio alemán de Vicente López, que se llamaba Federico el Grande. Después les cuento sobre Buenísimo. este rey de Prusia, que fue lo más brillante que hubo en Alemania. En ese colegio, el director alemán, Carlos Schade, que finalmente vivió acá sus últimos años en Bariloche, sí, en una casa donde lo visitaba cuando vine, era un fanático de la Patagonia. Ajá. Él ¿Cómo se tenía llamaba? Carlos Schade, S-C-A-D-E. Sí. Fanático. En sus vacaciones tomaba su forcito y recorrió toda la Patagonia. Según dicen, en Punta Arenas tenía su novia. Era la institutriz de los chicos de los Braun Menéndez. Que como le decían antes a estas institutrices alemanas, le decían Fräulein, señorita es el término. Yo tuve una Fräulein, a veces que yo escucho de gente mayor, ¿Sí? tuve de buen nivel, Fräulein. Bueno, había una Fräulein en Punta Arenas y se la llevó finalmente a Buenos Aires. Sí. Él nos enseñó en idioma alemán la historia de la Argentina, de la Patagonia y la vida del Perito Moreno. Por él conoció al Perito Moreno. En idioma alemán. En alemán. Ajá, claro. Y ahí algo quedó. Claro. En el año 39-40, ese verano, mi hermano y yo, 2 años mayor, participamos de un campamento en el lago Moreno de Boy Scout alemanes. No. Ahí nos llevaron al lago Moreno Chico. Hay 2 lagos Morenos. Sí. Los 2 bordean el Nahuel Huapi. Uno está más al norte y el otro está un poquito más al oeste. El chiquitito es el Morenito. Ahí está el campamento. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 8 años. Ajá. Sí. ¿Y? Y nos despidieron en Constitución todos los padres, se pueden imaginar, y ahí salimos rumbo en segunda clase. Van los asientos de madera, ¿no? Y dormimos por turno ahí donde se ponen en la soguita las valijas. ¡Qué viaje!
Llegamos como a los 3 días. En segunda, la comida era horrible. Yo recuerdo cuando cruzamos el Río Negro en el puente ahí que une Chipoleti con Neuquén, pasaba el tren y muchos tirábamos la comida porque era imposible. Imposible de comer. Esos son recuerdos. ¿Y Pues bien. qué pasó en ese campamento? En ese campamento estuvimos, papá le había dicho a mi jefe del grupo, bueno, acá tiene para mi hijo un sombrero que le decíamos Gati Chávez, que eran blancos, ¿no? Blancos, de algodón grande que nos cubrían la cabeza, porque yo era de pelo blanco y tez muy blanca. Por el sol, un peligro eso. Pero igual que mi nieto, el hijo de Andrés, yo era muy rebelde. ¿Cómo voy a yo ponerme ese sombrero? Un día nos subieron al Cerro López con un sol espectacular. Ahí fue el sombrero. Pero bueno, él le preguntaba por su afición a los libros y a la lectura. Bien, vamos Ahí sí, a los claro. libros, Ahí. porque si no esto Sí. se hace interminable. No, pero hermoso, hermoso. Pero bueno, conocí la Patagonia. Sí. Después del viaje es como, acá uno llega, llega del desierto y de golpe ve el lago y los bosques es impresionante, ¿no? Después del desierto, ver ese lago es impactante. Y para mí el Tronador era la cumbre máxima de mi vida. Sigue siendo. Es algo majestuoso. Y bueno, pero era el lago Moreno. ¿Y quién era Moreno? Sí, el mismo que nuestro maestro nos había había inculcado. enseñado. Y había un pequeño museo donde nos llevaron en el centro cívico, que en el año 39-40 ya estaba, nos llevaron a ver el museo del Perito Moreno. Claro. De ahí empieza la curiosidad. De ahí empieza la curiosidad. Y de ahí se traslada a los demás libros de la Patagonia y ahí vienen juntos. El libro, Yo el tenía placer por- 8 años. 8 años. Ahí es por el libro en sí. Y El por la libro Pata- en sí, bueno, después 10 años seguidos con mis padres vacacionábamos ahí en la Moreno. zona, ahí en el lago Moreno. 10, Ya se habían enamorado del No. lugar. ¿eh? Ya se habían enamorado de ese lugar. Sí, yo me enamoré totalmente. Eso fue del año 40 al 50, Ujú. que nos íbamos, papá, mamá y mi hermano, íbamos siempre allá, hacíamos siempre lo mismo, remando con un bote de madera, ¿no? Y pescando Pescar. con una cañita a ver si pasaba algo. Todo siempre, porque papá era remero de Teutonia, Ajá. entonces nos enseñó cómo andar en el bote de remo. Eran botes pesados, Sí, momentito. Andrés lo tiene acá, lo guarda. ¿Ese acá. bote está acá? Sí, el mismo donde lo tiene que poner en condiciones. Bueno, subíamos montañas, recorríamos la zona. ¿Esquiaban? No porque era verano. Ah, venía Claro. siempre En en verano. en invierno, Hans Nöbel ya existía, el famoso esquiador de la historia del esquí de Bariloche, Hans Nöbel, junto con Otto Meiling, que tenía en el Cerro Otto su centro de esquí y su escuela. Pero eso me imprimió totalmente el amor a la naturaleza. Y el ver la naturaleza y sentir la naturaleza, cómo actúa. Las relaciones entre Sí. los fenómenos naturales. Sí, todo esto lo percibí de chico. Ujú. Después llegó la época que tenía 18 años y ya con mis padres no íbamos a la playa con los amigos. Se Pero- pueden imaginar para qué. Y eso lo hice
Ujú. lo hice también. Pero Pero bueno, seguía tirando la imagen y el recuerdo de la sí, Patagonia. sí, Tiraba sí. todo. No, hice después viajes Ujú. a... Sí, esporádicamente iba a San Martín de los Andes, a Esquel, hacía con amigos excursiones, ¿Y íbamos. Esquel era un punto de paso nada más hasta ese momento? ¿Era un punto de paso nada más Eh, Esquel en ese momento? no, no, nunca. Ah, bien. Nunca, 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 nunca. Después terminé el secundario, trabajé, no fui eficiente acá, no fui eficiente allá. Trabajé en Mercedes-Benz con Jorge Antonio. Papá decía, estudiar. Bueno, hice filosofía y letras, tampoco. Finalmente, mi primo hermano, un enorme hermano que ya se me fue, el padre que tenía campo en Cabo Raso, la estancia en la Teutonia, le dice al hijo, bueno, éramos muy compinches, tremendo, tremenda época de divertirnos en Argentina. La cara lo demuestra que se divirtieron, ¿eh? Le dice don Ernesto, mi tío Müller, le dice, bueno, te voy a mandar a Alemania que aprendas bien el oficio de lanas. Y yo me enteré y le dije, papá, ¿y por qué no puedo ir con Horacio? Ujú. Y charlaron los dos y ahí fuimos. Qué viajecito. A los 6 meses el papá le dice a Horacio, bueno, se terminó, venite a la esquina porque yo solo no puedo. Y a mí me quedaba un restito. Trabajamos Ujú. en fábrica, clasificando la lana con las obreras. Aprendiendo el oficio, ¿eh? Sí, hay que tocar y mirar y oler y sentir cómo cruje y todo la lana es casi mágico lo que uno va adquiriendo. Casi como un catador, ¿no? Como una especie de catador. Exactamente, es un catador. Por sensibilidad Ujú. también. Les hago una referencia de lo que era Alemania en el 54. Todos los obreros trabajaban 1 hora más Ujú. sin cobrar. Sin embargo, todo se acreditaba. De tal modo, cuando se jubilasen, con los intereses iban a cobrar todo Ujú. lo que habían trabajado gratis para su país. Y así fue. Qué dato, ¿eh? ¿Y cuántos años estuvo en Alemania? Estuve un año en Alemania y Sí. después le dije a papá, papá, sería interesante que pase a Inglaterra para poder aprender el inglés y seguir también en Bradford, es el centro es como la bolsa de comercio del mundo de la lana y donde están las grandes fábricas, centenares de chimeneas de fábricas de laneras. Ujú. Si puedo ir ahí. El director de la fábrica de Alemania estaba muy relacionado y me iba a hacer una notita para mandarme allá. Y papá dice, bueno, pero ya no te puedo financiar, Tenés que seguir solo. andate solo. Te mando como para que puedas viajar. Y ahí fui. Ujú. Y trabajé a la par de los obreros, comiendo al mediodía el fish and chip. ¿Saben qué es eso? Es un cucurucho que venden de papel de diario y adentro papa frita y Pescado. pescado. Era mi comida. Pero mejor que la del tren. Sí, Cuando eran chicos. sí. Vivía en una pensión, tomaba un buen desayuno y a la noche hacía un frío terrible. ¿Dentro de las fábricas también eran frías las fábricas? No, no tanto, pero vivían muy mal los obreros en comparación con los alemanes. Mirá. Los ingleses estaban muy obreros maltratados. Sí. Le daban a las 10 de la mañana un tazón así con té y un poco de leche. Ya. Disculpen.
porque un médico me dijo, mira, andate porque tenés problemas de pulmones. ¿Tenía que ver por el trabajo de la fábrica? No, por el frío por el y frío. la mala alimentación. Y yo era un poco alérgico, así que me dijo, mejor te vas. El frío fue terrible. Además, el humo de todas las chimeneas, y Bradford es un ¿Quedaba todo ahí? pozo. Vos sabés, las paredes todas negras, todas en la Hollín. calle, todas ¿Pero las... qué eran las chimeneas? ¿Qué Y quemaban? bueno, quemaban leña o carbón, claro, Ah, carbón, ¿pero ¿no? para qué? Para el Para, trabajo de la fábrica, para los motores. hay que lavar la Claro. lana, Ah, para los lavar lana. lavaderos, Claro. con agua caliente, Tiene que estar todo el hirviendo, tiempo caliente, hirviendo. constantemente lavando lana, Mm. ¿no? Así es. Bueno, vengo a la Argentina y empiezo a trabajar en una empresa alemana. No, era en realidad el fundador era el cónsul alemán en Bahía Blanca, cuya familia estaba en Buenos Aires y papá los conoció, me ubicaron en esa empresa. No duró mucho, me mandaron a Bahía Blanca, estuve en Bahía Blanca casi un año y medio, en el mercado de Victoria trabajando. Y ahí conocí, después trabajé en una compañía francesa que me mandó por todo el país donde había ovejas y lanas. Recorrí todo, salvo la isla, Tierra del Fuego no. Corrientes, La Pampa, provincia de Buenos Aires, Ujú. todo. Ya tenía yo 28, 28 años. Y bueno, me cansé de Buenos Aires. Ah, dijo, esto no va más para mí. No, Buenos Aires no va para bien. Yo escuchaba hablar de mi abuela argentina, de lo que fue Buenos Aires, y mis padres también, de lo que ellos vivieron en Buenos Aires, y que yo viví en Buenos Aires también. Y ya había una decadencia, ya empezaba algo mal Se en Buenos percibía. Aires. Dije, no, me voy. Circunstancialmente, la firma francesa se va del país donde yo trabajé, se va del país, me pagan una indemnización, digo, bueno, me voy. Compré un Citroën 2 caballos. Pero previamente vine acá con el DC3 porque había pispeado de un comprador de lanas que las lanas merino de la cordillera alrededor de Esquel eran las mejores que había en el país. Ajá. Y era Y era así. un lugar excepcional. Eso lo pesqué. Y ahí dije, ahí voy a ir. Sumado más el oficio que traía de Alemania e Claro, Inglaterra. claro. ¿No? El conocimiento de las Porque lanas. todos esos años, toda la mayoría de estas lanas, y de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, todas eran comercializadas en Buenos Aires por consignatarios. Acá estaba Beethoven, Antonio Criado, Mombelli, que mandaban las lanas, a Torres, el gobernador Costa, mandaban todas las lanas a las grandes barracas que había ahí, y ahí se negociaban las lanas. Es decir, el comprador de lanas acá venía esporádicamente a dar una vuelta a ver cómo estaba todo, pero el negocio se hacía ahí. Uh-huh. Y yo vine acá a decir, no, yo voy a comprar in situ la lana acá. A mí no me conocían la empresa holandesa por la cual terminé trabajando, y muchísimo, con esta empresa holandesa. La mejor empresa que ¿Cómo hubo era el acá en nombre la de la Argentina. empresa? Hart, H-A-R-T. Hart. Hart. Ahí trabajé a partir del año 60 hasta el año 90 aquí comprando lanas. Desde Junín de los Andes hasta Alto Río Mayo. Desde la herrería hasta Sierra Cuadrada a la entrada de Camarones o Comodoro. Toda esta zona
yo la hice con mi camioneta. ¿Toda la recorría sola la zona esa? Todos los años. ¿Y la lana de Esquel era como le habían dicho, como Sí. usted había escuchado? Sí, sin ninguna duda. Estas lanas tienen unas características. Ya no más. Ya no está, no se mantiene esa No, misma porque la característica. cordillera, fíjense, ustedes conocen la historia. Esto era trigal antes. Claro. Sí. Todo trigo, hasta arroyo pescado, hasta teca, todo era trigo. Llegó el Trochita con las bolsas de Bongiborn, hizo el dumping, se cerraron los molinos, infinidad de molinos, y tuvo que desaparecer la siembra del trigo. Es la realidad. ¿Sí? Qué dato. En Valcheta están los restos de una gran fábrica de remolacha. ¿De qué de remolacha? El azúcar de remolacha surtía a toda la Patagonia, de Valcheta, hasta llegaron, ¿quiénes? De Tucumán, y dijeron, no, hicieron lo mismo. Lo mismo hicieron con eso. Anularon toda la producción. Sí. Hoy están nada más que los cimientos de esa enorme fábrica de Valcheta. Y Bueno, ahí volvamos, Roberto, sí. pero ya estaba instalado, una vez que ya estaba trabajando con la lana, estaba instalada, la base era Casquel. Sí, sí, La base, sí. ¿en La qué lugar? base ¿Ya es era que- aquí o en este lugar físico que estamos ahora o era en otro lugar donde vivía? No, yo alquilaba una casita. ¿Recuerda pero de quién? Me casé en el pueblo con una chica que había conocido, que es la madre de mis 6 chicos, una chica húngara, ¿no? Me dio 6 chicos y murió en un accidente de auto. A los años, ya hace, no sé, 10, 15 años. Más, 25 años, porque con Cora ya estamos casados hace 20. Y yo la conocí a Cora en el año 57 en Bahía Blanca. Bueno, dejemos el tema. Y bueno, me rescató, vamos a decir, ¿no? Y bueno, sí, esa es la historia. Ya con base. Y bueno, en el año 74 tuve una enorme, digamos, compra de lanas que me resultó con la posibilidad de comprarle la casa a Ekman, el que tenía los tulipanes, Sí. que vos tenés que Sí, sí, acordar. sí. René. René, Sí. bien, René y Carmen. Sí. Ellos que necesitaban ampliarse, ¿no? Entonces tenían la posibilidad de comprar a la entrada de Esquel la casa de, también se me escapó el apellido vasco que tenía. Y me vendieron la casa esta, de Ekman. Este terreno, todo era tulipanes. No, qué bueno. Todos tulipanes. Y compré todo esto porque me fue bien y pude comprar esta casa. Ajá. Ekman contento, Sí. Carmen no tanto porque había criado sus 3 hijos acá y le dio tristeza dejar la casa que construyó Ekman con Braese. Ajá. ¿Y ¿Qué? ellos se fueron allá a la chacra? A la chacra fue la entrada de Esquel. Sí. Esa fue la compra aquí, ¿no? Sí, el año 74. 74. ¿Y cuándo comienza, cuándo es el momento en que pasa, digamos, el negocio de la lana, o es durante el negocio de la lana y la relación con la casa de Esquel? Mucho más adelante, en ese tiempo, La casa de conjuntamente. Esquel tiene también un correlato con lo que en el pueblo pretendían que esto sea turístico. Sí. Y en el año 69, perdón, debo rectificar, yo compré esta casa en el 64, no en el 74. Tengo que rectificarlo. Disculpen, ¿eh? No, perfecto. En el 64 compré. En el año 69
se terminó de hacer una parte de la galería de Esquel. Era la planta baja de adelante. Ahí tenía mi local. Ya ahí ya estaba puesto el local, en ese año ya estaba puesto el local. Sí, el 69. Un gran amigo, era de origen irlandés, Lorenzo Wester, el de las tallas, Sí. casado, que fue, que trabajaba, donde lo descubrí, en la estancia Quichaura, viviendo ahí en un ranchito. Es otra historia. Después él, a los años, fue a Gobernador Costa ya con su mujer, Duflo. Papá fue un queridísimo jefe, inspector de escuela, maestro, todo, y inspector Duflo, sí. Que el hijo está en cultura. Secretario de Cultura, Damián. Sí, el padre era un queridísimo, un personaje divino. Bueno, era una época maravillosa. Lorenzo deja el trabajo en la Providencia, la estancia que era de los Romeo, donde pasaba el camino viejo que venía del Sengel, y viene al pueblo, porque ya los chicos tenían que ir a la escuela, y él posiblemente también habrá dicho suficientemente campo, y seguía tallando. Le dije, Lorenzo, mira, yo plata no necesito, estoy ganando bien. Hice estos locales con Adamini, que era jefe de obras sanitarias, tenemos mitad y mitad cada uno. Yo tenía la parte derecha, la izquierda. Digo, Lorenzo, sentate ahí y tallá. En el mismo lugar. En el mismo lugar, en la esquinita, ¿no? En la esquinita. Hay una foto en casa de Esquel. A eso le iba a decir, ¿esta persona es la que aparece en esa foto? Claro. Sí. En ese rincón, ahí se inicia, en realidad, casa de Esquel. Con un artesano tallando en el lugar. El mejor artesano que hubo y nunca se repetirá en la historia de Esquel. Sin ninguna duda. No solo por su arte, era un arte, sino por lo que era él un artesano puro. ¿Tiene alguna obra de él acá? La tengo en casa de Esquel arriba, que es el partido de truco, que son 4 jugadores en una mesa jugando, haciéndose las señas que conseguías con las cartas. ¿La materia prima que utilizaba cuál era? Lenga. Lenga. Tenía Específicamente. Entonces se sentaba ahí con su mameluco. De un lado tenía la estufita Volcán. Sí. Y del otro lado la botellita de Bosch. Ajá. Y ahí empezó. Él vendía y yo no me preocupaba de nada porque no tenía necesidad. Mientras tanto cruzaban los chicos, y venían los chicos y nacían y bueno. ¿Pero en esa época ya había turismo en Esquel o vendían? Había Cacho Masachese, el gran Cacho, que tanto hizo por Esquel. Yo lo tengo reconocido que hizo mucho por Esquel. Era muy capaz, Cacho, mentalmente sabía mucho, era interesante, Cacho. He tenido siempre una gran amistad con Cacho Masachese, sí. Y ahí digo, ¿qué hago con este local vacío? Yo no necesito. ¿Qué hacemos, Lorenzo? Entonces, no había dirección de turismo. No existía. No había. Entonces dije, mira, vamos a hacer un centro tipo dirección de turismo. Pionero, Pionero en la idea esa. Sí, hacemos una dirección de turismo. Pero no solo eso. Vamos a organizar una escuela de guía de turismo. Durante un año
Durante un año se dieron clases allá de guía de turismo. Este es el documento. ¿De qué? ¿De la creación? Las clases, los profesores Ajá. y las clases. Ah, no, perdón. Perdón, no. Esto es otra cosa. Primer curso, Cuéntame. acá está. Ah, sí, acá está. Cuenta perdón. la historia. Esto lo escribió la chica, esta de... Esta chica se llama... ¿De acá de Esquel? Sí. Esa. Abel, Abel, Adelita. Abel Carvajal. Adelita, claro. Adelita Carvaje. Ella escribió esto sobre la historia de Casa de Esquel. Increíble. Estas son las materias. Y acá están día a día los profesores que dieron la clase con los temas, firmados por cada uno. Ajá. ¿Quiénes eran los profesores? Queridísimos vecinos de Esquel. ¿Quiénes eran? Bueno, Algunos, a ver. por ejemplo, Antonio Nores Martínez. Agustín. Agustín Sí, Nores que Martínez. figura acá. Sí, Agustín, disculpen. Hay veces que me tengo... Claro, tiene una memoria, don Roberto, increíble. Agustín fue casa, por supuesto. El tema de casa y de los jabalíes y los dogos. Dábamos 3 veces por semana clase. Leyendas e historias. Ahí está. No sé quién, Juan Carlos, no, Alemán. Juan Alemán. el Juan Carlos Alemán fue el director del viejo diario Esquel. Claro. Juan Carlos Alemán, con su pipa grandote, ¿no? Como el papá de Chacho, Es el claro. ¿no? Él nos daba clases y cada uno tenía su registro. Un año estuvo. Un año. durante un año. Hicimos una fiesta de fin de curso donde vino Antonio Torrejón. Noren Martínez dio el discurso y habíamos preparado copetín y sandwichitos y dimos un diploma a cada uno de los chicos. Los sábados o los domingos alquilábamos entre todos un ómnibus y hacíamos un recorrido por estancias vecinas Pero para que los chicos vean cómo se trabaja en el campo. palpen in situ todo. ¿Cómo? Para que palpen in situ todo, Claro. digo, lo que sucede.